Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Lourenzo, soy pastor misionero en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, en la República Argentina. Es para mí un placer, privilegio poder estar con ustedes en este día y poder compartir esta porción de la palabra de Dios. La porción que nos toca el día de hoy es Lucas capítulo 23, desde el versículo 44 hasta el versículo 56. Dice así la escritura: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban mirando de lejos estas cosas. En primer lugar, me gustaría contarte que estos hombres y mujeres que le habían seguido al Señor, dice, estaban de lejos mirando estas cosas. ¿Por qué? Porque no habían quizás aún entendido el plan de Dios para su propio Hijo, ni siquiera para ellos mismos, porque era necesario que el Hijo de Dios padeciera estas cosas, ¿sí? Lo dice la Escritura, para que nosotros por medio de su sacrificio pudiésemos obtener el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Entonces en ellos, en primer lugar, vemos que la falta de entendimiento de los eventos les trae temor. Querido, a veces los eventos nos sacuden, los eventos nos sorprenden, pero no debemos olvidar que hay alguien que sigue en control de todas las cosas y que hay una voluntad permisiva que, aunque nos parezcan difíciles las cosas, a veces injustas, está manejando los hilos de los destinos de la humanidad. Este es nuestro Dios. Él no ha perdido el control, Él no está ausente, Él no mira hacia otro lado, Él mira atentamente por vos y por mí. Y permite todas las cosas, eventos y circunstancias, justamente para producir en nosotros lo contrario, no temor, sino paz. Por eso cuando nos acercamos a la cruz y cuando miramos los eventos que rodean la crucifixión del Señor Jesucristo, al contrario de sentir temor, debemos tener paz. ¿Por qué? Porque debemos entender cabalmente que todo fue permitido para nuestra salvación. Estos hombres y mujeres, dice que allí en el versículo 49, observaban todos los acontecimientos desde lejos. Ellos no tenían un entendimiento claro y estaban lejos de la cruz. Que podamos venir cada día cerca de la cruz, cerca de la palabra de Dios, cerca de Dios, para poder entender y para que el conocimiento eche fuera nuestro temor. Ahora, la falta de entendimiento, en segundo lugar, también trae confusión. Estos hombres y mujeres estaban confundidos entre la multitud. En estos días vivimos tiempos donde nos confundimos entre la multitud, nos confundimos entre los pensamientos de la multitud, nos confundimos entre lo que la gente piensa acerca de los tiempos difíciles y complicados e inexplorados que nos tocan vivir. Estamos viviendo tiempos inéditos en la humanidad. A veces nuestro pensamiento se puede ir detrás de alguna filosofía o, valga la redundancia, pensamiento humano. Querido, que nuestro entendimiento realmente sea alumbrado por la palabra de Dios depende de cada uno de nosotros. Que podamos venir cada día ante la presencia de Dios y por medio de su palabra para tener una instrucción y formar un pensamiento claro y acabado de lo que está sucediendo y el por qué quizás Dios en su voluntad nos conceda entender, lo está permitiendo para no ser confundidos, para no ser guiados, como dice la palabra, por todo viento doctrinal o por toda filosofía humana. Para que no seamos conmovidos, no seamos movidos de nuestras seguridades, de las seguridades que provienen de Dios por medio de su palabra. Pero en tercer lugar, vemos aquí en estos discípulos del Señor que la falta de entendimiento también les trae falta de identidad.
Ellos no querían identificarse, no sabían si de repente iban a ser confrontados, el por qué quizás ante las preguntas de la humanidad estaban siguiendo a este hombre que hoy estaba colgado desde el madero. Temor a ser identificados, temor a quizás no tener una respuesta, temor a pensar que su liderazgo había quedado vacío. ¿En quién se iban a apoyar? ¿En quién iban a seguir confiando? ¿A quién iban a seguir siguiendo? Si de repente les será arrebatado. ¿Dónde quedaba su identidad? ¿Con quién nos identificamos? ¿Quién es nuestro líder? ¿Quién es nuestro objeto? ¿Quién es aquel digno de imitar? El temor, la confusión y la falta de identidad son solamente por la falta de entendimiento. Y aquí vemos a un hombre que aparece como marcando una diferencia total. Uno que hasta este momento había pasado casi inadvertido, pero que aquí su nombre cobra una preponderancia importante. José de Arimatea, miembro del concilio, dice allí el versículo 50, varón justo y bueno. Este también esperaba el reino de Dios. Este había creído en lo que el Señor Jesucristo proclamaba, en lo que el Señor Jesucristo predicaba, en lo que el Señor Jesucristo había demostrado, y les había seguido desde lejos, pero en el momento de presentarse no tuvo duda en hacerlo y reclama el cuerpo del Señor, reclama los derechos sobre aquel cuerpo, y él había designado ya, preparado un sepulcro en una peña para poner el cuerpo del Señor. ¡Qué buena actitud! Una identificación a pesar de lo que puedan decir, identificación a pesar de lo que pueda venir, identificación a pesar del rol que ocupo y de lo que pueda perder a causa de identificarme con Cristo. Y querido, yo quiero terminar preguntándote en este día, ¿estás dispuesto a renunciar? ¿Estás dispuesto a dejar por identificarte realmente con Cristo? Que podamos vivir para esto. Que podamos vivir una vida sin temor, una vida sin confusión, porque Dios está en control de todas las cosas, pero que podamos vivir vidas auténticas, vidas con una identidad absoluta, una identidad que toma forma, esencia y fuerza en la persona del Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga.